Buen día, mi nombre es Diego Fernando y continuando con la explicación de mi compañero, lo que toca ya es la compuerta NAND, en la que tenemos el caso en que eh, es una compuerta AND, pero negada en su salida. Bueno, aquí tenemos el código de la compuerta NAND, en el cual definimos la variable A como entrada y la variable B como entrada y la variable X como salida, como lo tenemos aquí. En ese caso, definimos la operación y bueno, corremos el código y mientras va corriendo podemos ir viendo los casos en los cuales va a existir un valor de 0 para la salida y un valor de 1. En este caso sería valor de 1 para cuando las dos variables son 0 o una de ellas es 1 o una de ellas es... o bueno, y variable de 0 a una salida de 0 para cuando las dos variables son 1. Esa es eh, la única combinación en la que saldría 0. Como vemos aquí está compilando y por mientras vamos viendo la simulación que ya hemos insertado cada una de las variables. Como vemos aquí es la operación NAND. Bueno, recordemos que para cuando las dos entradas son 0, vamos a tener que force a 0 y force b 0. Run, run, mira. Bueno, como tenemos en este caso, que es en el como agregado, las dos variables son 0, pero la salida es 1, como lo que tenemos aquí. Ahora para cuando b sea 1, vamos a tener, como vemos aquí, cuando b es 1 y a es 0, también va a ser 1, como vemos aquí. Ahora, para cuando las dos sean 0, ya hemos tenido, y falta la cuando sean, a ver, cuando a sea 1, b sea 0, 0, y eso nos daría un valor de 1, como en el siguiente caso. Ahora en el último caso, cuando las dos variables sean 1, vamos a tener el siguiente caso, en que va a ser la salida de x0. Como vemos aquí, este está en 0, la variable a está en 1 en alto, y la variable a y b están en alto y la variable de x está en bajo. Y como podemos observar, la compuerta NAND ha sido compilada exitosamente. Ahora pasamos a la siguiente compuerta. Continuando con la compuerta NOR, que es la que toca ahora, en la que la única salida que va a ser 1 va a ser cuando las variables de entrada van a ser 0 ambas. Bueno, aquí tenemos el código que vamos a dejar compilando, en el que definimos la operación NOR para las variables A y B, las cuales son variables de entrada según como definimos aquí arriba, y la variable X va a ser la de salida. Bueno, la variable X en sí va a ser la operación de ambas variables cuando se les efectúa la compuerta NOR. Ahora, como vimos aquí, ya compiló en análisis de síntesis, así que está correcto. Y ahora vamos a insertar las variables. Bueno, recordemos que la variable va a ser 1 solo para cuando A y B sean 0. Así que corremos. Y como vemos aquí,
la variable A es 0 y la variable B también, como vemos aquí está en bajo, y la variable X es 1, como vemos aquí está en alto. Ahora pongamos el siguiente caso, en el que A va a ser 1. Bueno, como vemos aquí, A es 1 y B es 0, a diferencia de antes cuando ambas eran ceros, y X nos da una salida en bajo, a diferencia de antes que cuando ambas eran 0 nos daba una salida en alto. Ahora A va a ser en bajo y B va a ser en alto. Corremos. Y eso nos da también una salida en bajo, al igual que la operación anterior. Ahora, para cuando ambas están en alto. Ah. Bueno, podemos observar que también va a seguir siendo en bajo. Y el único caso en el que se da que es en alto es cuando ambas entradas son 0. Aquí vemos el código finalmente compilado y eso sería todo. Ahora continuamos con el caso de la compuerta XOR. En este caso tenemos la tabla de verdad, 4 casos, ¿no? Esta es la simbología y acá tenemos los 4 casos que nos dice los 4 casos. Que cuando ingresan ambos A0 y B0, el valor resultante nos debe dar 0. Cuando el A es 0 y B es 1, el resultado debe ser 1. Entonces, y cuando es 1, A y B 0 debe ser 1. Cuando es A 1 y B 1, sale 0. O sea que cuando son iguales debe salirnos 0 y cuando son diferentes debe salirnos 1. Entonces lo que hacemos nuevamente es la programación en el Quartus Prime Light Edition. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Definimos primero, ya saben, el nombre tiene que ser el mismo, siempre para evitar errores, y la carpeta también. Instalo todos los archivos en una sola carpeta para que el programa no tenga ningún problema al momento de compilar. Entonces definimos lo mismo igual que hace un momento, igual como está haciendo en el caso anterior. Y nuestras dos entradas va a ser A y B, listo, y nuestra salida out va a ser X. X va a estar definida como A XOR B, listo, eso es lo que se nos está pidiendo. Ya, entonces cerramos con nuestra variable compuerta XOR, listo, compuerta XOR, listo. Ahora rápidamente vamos a compilar para verificar. Ya lo he verificado, pero vamos a verificar para que puedan observar que está compilando correctamente. Observamos que está cargando cada uno de ellos. Está cargando ahí cada uno de ellos de los casos. Está cargando correctamente. Ya está, perfecto, 28%, 14%, ya está. Esperamos un momentito para que termine de cargar. Como podemos observar, ya está finalizando ya de cargar, ya finalizó de cargar, prácticamente todo estuvo en orden, ningún error, listo. Ahora sí, lo que vamos a proceder es a simular en Model Sim. Ya tenemos acá el archivo. Ahora vamos a mostrar lo que se hace en el siguiente paso, que es primero se compila. Vamos a compilarlo para que puedan observar. Listo, correctamente está compilado. Entonces una vez más para que lo puedan ver, listo, todo en orden. Entonces el siguiente paso es en Add Project, Simulation Configuration. En Word vamos a seleccionar la compuerta lógica que ya antes habíamos llamado. Listo, ya está. Ahora le damos doble clic o clic derecho, sería acá, no hay problema, cualquiera de los dos. Se nos abre la ventana, se nos abre las dos entradas que tenemos A y B y la variable de salida que es X. Las variables vamos a copiarlo acá para poder simular y ver su comportamiento. Listo, ahí está. Vamos a ver ahí para que vean.
Listo, entonces tenemos la variable A, la variable B, la variable X. Bueno, las entradas van a ser A y B, lo vamos a definir nosotros, y la salida X va a salir, tiene que salir de acuerdo a estos valores que son los que esperamos, 0, 1, 1, 0. Cuando son iguales 0 y cuando son diferentes 1, ¿listo? Entonces vamos a hacer el primer caso cuando A es 0 y B es 0. Procedemos en el model sim. Entonces vamos al force A, que va a ser 0, igualmente para B, y lo vamos a correr ahorita a 200 nada más para que pueda observar ahí el cambio. Listo, entonces cuando son iguales nos sale 0, como habíamos visto acá correctamente, 0, 0, X debe salir 0. Listo, entonces cuando A es 0, B es 0, que son nuestras entradas, el valor de X también es 0. Listo, es lo que podemos verificar acá en todo este trayecto. Ahora vamos a hacer para el siguiente caso cuando A es 0 y B es 1. Entonces vamos a decir A es 0, vamos a colocarlo, mejor estamos ahí, 0. Y a B vamos a hacer lo que sea 1. Lo corremos otra vez, vamos a correr la 300 para ver ahí. Run es con minúsculas, perdón, ahí. A 300. Listo, ahí podemos observar el cambio, ¿no? Ahí está en 0 y cuando lo colocamos acá ya nos sale el valor entrada A 0, entrada B 1 y entrada en la salida X nos sale 1 como se nos está pidiendo acá. Entrada 0, entrada 1 de la B y la salida X es 1. Como son diferentes, observamos, nos sale 1, ¿no? Esta definición de XOR. Ahora hacemos el siguiente caso. Es 1, 0, nos debe salir 1. Listo. Entonces hacemos para hacer 1 en este caso. Y B va a ser 0. Lo corremos otra vez. Otra vez a 400 vamos a hacerlo. Y ahí se puede observar rápidamente acá. Aquí fue el anterior caso, ahorita estamos en este caso. Vamos a reducir el tamaño para que se pueda apreciar el siguiente caso, que vamos a hacer el cuarto caso. Observamos que nuestra entrada fue 1, como lo definimos acá, de la A. La B fue su entrada 0. Y la salida que nos debería dar por definición fue 1. Y es lo que observamos en este caso en todo el trayecto, ¿no? En este caso le dimos 400 de corrido, 400 PS para que podamos verificar ahí. ¿Listo? Ahora vamos a ver el último caso, que son cuando son ambos iguales, 1 y 1. El resultado X nos debe salir 0. Entonces verificamos acá el último caso que salía ahí. La respuesta todavía no tenemos ningún valor todavía definido. Ahorita lo vamos a hacer para finalizar con el caso XOR. Entonces la A va a ser igual a 1 y B también va a ser igual a 1. Lo corremos ahí a 400. Listo. Observamos acá que nuestra entrada fue 1 de la A, la entrada B fue 1 como colocamos acá, y la salida es 0. X toma el valor de 0. Lo podemos comprobar que eso es lo que se nos está encomendando, 1, 1, 0. Y verificamos entonces que todos los casos han sido cumplidos. Cuando son iguales nos ha salido 0. Y cuando son diferentes en todo este trayecto nos sale 1. A en este caso es 0 su entrada y B su entrada es 1. Para el siguiente caso también son diferentes, A 1 y B 0 y la salida es 1. Y el último caso, las dos entradas son 1, entonces cuando son iguales su salida es 0. Y con eso terminamos.